Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos retomando, sí, ya una de nuestras últimas clases, ahora sí, de nuestra materia, Derecho Civil, parte general, que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bien, vamos a tratar en esta última clase en cuanto a desarrollo, ¿sí? A modo de clase audiovisual grabada, que como siempre yo les envío a sus correos electrónicos, ¿sí? ¿Por qué digo última clase grabada? Porque la semana que viene, el encuentro del jueves que viene, 18 horas, que es nuestro horario habitual de materia, vamos a hacer un encuentro por sesión de Zoom. ¿Está? El que quiera y pueda sumarse, me imagino que ustedes ya están encarando la parte final del cursado de las demás materias y algunos ya en el sendero de los caminos que los llevan hacia los finales de otras materias. Pero bueno, a manera de clase de consulta. ¿Está? Entonces la clase del jueves que viene, en lo que a mí respecta, 18 horas, no se olviden. Ya oportunamente les pasaré en el chat en el grupo de WhatsApp, ID y contraseña. Y bueno, cualquier preguntita que tengan en el tintero, digamos, algo por sacarse alguna duda, aquellos que van a dar el final, ya sea ahora en el primer llamado o en el mes de diciembre, bueno, aprovechen esa clase, sí, para preguntarme en lo que esté a mi alcance, en la medida de lo posible, las bolillas que han estado a mi cargo, sí, pero nada opta que si tienen alguna duda de otra unidad, alguna mano o ayuda pueda darle, sí, alguna que otra orientación. Entonces, hoy vamos a terminar de pulir algunos puntitos que quedaron pendientes de la unidad número 17, ¿sí? Que estábamos viendo ya en la clase anterior, ¿sí? Que inclusive la empezamos a desarrollar en momentos previos al examen parcial, ¿sí? Entonces ya tuvimos dos clases previas anteriores referidas a la bolilla 17. Recuerdan que esta bolilla trata en general de forma y prueba, ¿sí? Y el otro gran eje temático es el referido a los instrumentos, ¿sí? Y no nos olvidemos esta clásica subdivisión de los instrumentos que hace el Código Civil y Comercial 2015, ¿sí? Los instrumentos pueden subclasificarse en instrumentos públicos por un lado o en instrumentos particulares por el otro, ¿sí? Y los instrumentos particulares a su vez podrán ser firmados o no firmados. Si se encontraren firmados, van a ser propiamente los instrumentos privados. ¿Está? Y la clase anterior, sí, nos metimos de lleno en el análisis, ¿sí? En la profundidad del tema de los instrumentos privados, ¿sí? Que es aquel instrumento otorgado por las partes, ¿sí? Sin intervención de oficial público, en definitiva, ¿sí? Es una expresión positiva de la voluntad por escrito, ¿sí? Y que proviene o emana de las partes, ¿sí? Que celebran un acto. Entonces, vamos a ver algunos temitas que quedaron en el tintero acerca de instrumento público, ¿sí? De instrumento privado. Vimos en detalle, ¿sí? Repasando y como para ir metiéndose en tema, la cuestión referente a los efectos, ¿sí? Cómo el instrumento privado, si pretende lograr o adquirir efectos entre partes, no se olviden que necesita del procedimiento de reconocimiento, ¿sí? De reconocimiento de firmas. Y ahí es que yo les aconsejé, como gran herramienta, digamos, la certificación notarial de firmas, pero que no es la única, ¿está? ¿Cuál era la gran ventaja de certificar notarialmente firmas? Que si uno algún día quiere hacer valer ese instrumento en un juicio, ante un juez, digamos, ante el Poder Judicial, si ese instrumento no tiene reconocimiento de firma, va a haber que preparar la vía, ¿sí? Un procedimiento, digamos, previo y especial de preparación de reconocimiento judicial de firma. Entonces se presenta el instrumento, la contraparte debe reconocer la firma, ¿sí? Debe manifestarse si le pertenece o no le pertenece. En caso de guardar silencio, se tiene por reconocido tanto el instrumento, el contenido como su firma. De tal manera entonces el instrumento privado adquiere eficacia entre partes. No se olviden, ¿qué es lo que se logra con la eficacia entre partes?
que los celebrantes, que los otorgantes de ese acto o negocio jurídico, un contrato supongamos, pueden exigirse las obligaciones que de él surgen. ¿Está? Comprador puede exigir la entrega de la cosa, el vendedor eventualmente puede exigir un saldo de precio que aún resta por abonarse. ¿Está? Suponiendo que celebraron una compra-venta. Por otro lado, encontramos los efectos frente a terceros. ¿Está? Y para que un instrumento privado adquiera efectos frente a terceros, debe adquirir fecha cierta. ¿Está? Y la adquisición de fecha cierta se encuentra formulada, hay digamos una tipificación, una formulación genérica en el artículo 317 del nuevo Código Civil y Comercial. Nuevamente iba al Consejo en pos de recurrir a la herramienta que la misma certificación notarial de firma, a la par de otorgar el reconocimiento de firmas para que el instrumento privado adquiera eficacia entre partes, ¿sí? Dota al instrumento privado de fecha cierta, ¿sí? Puesto que en definitiva el procedimiento notarial de certificación de firma, ¿qué es lo que hace el escribano? Adosa una hoja, ¿sí? Una foja de certificación de firma, y esa hoja sí es un instrumento público que fedaciona, que autentica que tales personas, los firmantes, comparecieron a escribanía en tal día, ¿sí? En tal lugar, y estamparon su firma delante del escribano autorizante. Bien, veamos ahora otras cuestiones relacionadas a los instrumentos privados, ¿sí? Permítanme que adelante la placa proyectada. Muy bien, vamos a hacer unas reflexiones acerca del instrumento privado firmado en blanco. ¿Está? ¿Qué significa firmado en blanco? Que una de las partes o ambas partes suscriben el instrumento antes de que tenga un contenido, ¿sí? Está propiamente como la literalidad de la expresión indica, se firma la hoja en blanco y luego será completado, ya sea con un formato de impresión con impresora, digamos, un procesador de texto, llamémosle Microsoft Word, ¿sí? O a máquina o de manera manuscrita. Luego será completado el articulado, las cláusulas del convenio o contrato por celebrarse. ¿Está? Vamos a leer el artículo 315 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Para resolver esta cuestión. En primer lugar, como para despejar la duda de si es viable, si es factible, digamos, firmar un instrumento privado en blanco. ¿Está? Muy bien, artículo 315, ¿sí? Bajo este epígrafe de documento firmado en blanco, allí está, digamos, la regulación de este instituto, del instrumento privado firmado en blanco. ¿Está? Un poco, veamos entonces, volvamos a la plaquita, ¿sí? Vean, el artículo 315, digamos, lo permite. Entonces, ¿cuáles son las vicisitudes, digamos, las cosas que pueden ocurrir
y que pueden complicar la cosa, puesto que cuando hay entera confianza entre las partes de ese negocio que han celebrado ese instrumento, pero tan solo han firmado y no han llenado, no han completado, digamos, la literalidad de un tenor escriturario. Vean, en primer lugar, ¿qué es lo que puede haber? Un incumplimiento del, como se suele decir, del pacto de llenado. Está, en este caso, el firmante puede impugnar el contenido, está, pero no puede valerse de testigo, a menos que haya principio de prueba por escrito. Está, después péguenle un vistazo, ya en la parte de contrato esto se regula en el artículo 1020, parte final. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay la firma de un instrumento privado en blanco, la idea es que hay entera confianza entre los contratantes. ¿Qué pasa si el contratante que queda en poder del instrumento después, por así decirlo, vuelca cualquier verdura, ¿sí? Cualquier otro contenido diferente al convenido, al menos de manera oral, que iba a ser trasladado a la letra escrita de ese contrato? Entonces, es la manda dispuesta por el artículo 1020, parte final, ¿sí? Podrá impugnar ese contenido, pero no podrá valerse de testigos, ¿sí? Es como que hay un incumplimiento del denominado pacto de llenado. A su vez, ¿qué puede ocurrir? ¿Sí? Además, puede ocurrir que ese propio firmante pueda probar que se le ha sustraído en contra de su voluntad ese instrumento. ¿Está? Y que entonces como que si fuera que fue un tercero el que hubiese llenado, cumplimentado, ¿sí? Hubiese escrito otra cláusula diferente al pacto de llenado que hubo entre los firmantes. ¿Está? Como siempre, queden a salvo derechos de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. ¿Está? Ahí hacemos esta nota de mención que en el Código de Vélez no se protegía en el caso de la sustracción del documento, ¿sí? Al tercer adquirente de buena fe y a título oneroso en este supuesto. ¿Está? No quedaba protegido en definitiva. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Vamos a otro tema relacionado con instrumento privado. En la clase anterior, ¿se acuerdan que uno de los temas que tratamos era el siguiente, ¿sí? Habíamos mencionado la cuestión de qué sucede cuando hay una persona que no sabe o no puede firmar, ¿sí? Y en su momento hicimos entonces el análisis, cuál fue la evolución de la codificación, ¿sí? Cuál era un poco la tendencia en jurisprudencia, en los juzgados, cómo interpretaban. Si el instrumento privado, en el instrumento privado se podía recurrir al firmante a ruego. Y ahí hicimos una evolución y después estudiamos el artículo, cómo quedó redactado el artículo 313, ¿sí? Que ahora establece dos vías para subsanar esos casos en que hay una persona que no sabe o no puede firmar. ¿A qué es lo que voy? Así como en ese tema de firmante a ruego hubo una evolución, también en este tema de enmiendas, raspaduras, entre líneas, en instrumentos privados también ha sucedido una evolución. ¿Sí? ¿Qué es lo que es una enmienda? Es un arreglo, una corrección del texto. Las partes se dan cuenta que se han equivocado, ¿sí? Entonces recurren a una goma, recurren a una gilet, ¿sí? Y corrigen el texto de los ejemplares que se han suscrito, ¿sí? De allí que hablamos de enmiendas. Enmienda es escribir generalmente arriba del texto ya escrito, ¿sí? Raspadura es propiamente con una gilet raspar para luego volcar el o los caracteres que son los correctos. ¿Qué es lo que es una entrelínea o interlínea?
el texto que se coloca entre dos renglones. Es cuando uno, digamos, se come una palabra, faltó agregar algo, entonces lo agregamos entre los renglones. Y siempre que estas enmiendas, raspaduras o entre líneas se encuentren en partes esenciales, es decir, no son cuestiones menores, ¿sí? Sino que son, digamos, partes importantes de los contratos o los convenios celebrados. Veamos la evolución. En el Código de Vélez, en materia de instrumento privado, nada se decía al respecto. ¿Está? A su vez, el Código de Comercio, vigente también en aquel entonces, hasta el 31 de julio del 2015, por su parte tenía una disposición, el artículo 211, que lo admitía que haya entonces enmienda raspadura entre líneas en un instrumento privado propio del derecho comercial, pero había que salvar al final. ¿Qué es lo que es salvar al final? Una cosa es hacer la corrección en el texto del contrato y otra cosa es salvar al final. Salvar al final es cuando termina el texto, el contenido literario del instrumento escrito, en ese punto final después escribir enmienda. ¿Y cuál es la palabra enmendada? Sobre borrado, sobre raspado. ¿Y cuál es la palabra sobre raspada, sobre borrada? O también puede ser un testado. Un testado generalmente se lo formaliza, se lo realiza, se lo facciona con barras inclinadas, ¿sí? Es cuando uno quiere eliminar el valor de una palabra, que no tenga valor, digamos, que no cobre eficacia jurídica, una o varias palabras en el texto contractual. Bueno, se puede hacer. Ya el artículo inclusive del Código de Comercio lo permitía. El del Código Civil velezano no. ¿Qué pasó entonces? ¿Sí? En el nuevo Código Civil y Comercial, ven que estamos en presencia de un código unificado. Esto se reguló en el artículo 316. ¿Está? Digamos, sigue la postura que ya establecía el Código de Comercio, en el sentido de admitir, ¿sí?, que se efectúen enmiendas, raspaduras, entre líneas, testados, ¿sí?, en instrumentos privados. Antes era medio complicado, como que convenía volver a imprimir por las dudas o volver a escribir todo a máquina o volver a escribir todo de manera manuscrita cuando uno advertía un error. Hoy uno puede corregirlos, ¿está? Pero no hay que olvidarse de salvar al final, ¿está? ¿Y cómo se salva al final? Supónganse que como que yo les diga que acá en la palabra instrumento termina el texto de un contrato de compraventa, un boleto de compraventa, un contrato de locación. Me sitúo con el hipervínculo, vean, con el cursor, y es como que yo le diga punto seguido, ¿sí? Y supongan que yo había testado la palabra comercio, le puse la barrita inclinada a comercio. Entonces tendría que poner algo así como testado, dos puntos y entre comillas comercio. E indicar luego no vale. ¿Está? Entonces, no se olviden, no solo es corregir en el contenido escrito literario, sino también salvar al final, ¿sí? Y al final está en cierta manera, ¿qué es lo que viene a decir el Código Civil y Comercial? Que se requiere una firma especial de las partes, como ratificando de que se han corregido. ¿Está? Entonces, como que hay que, por ejemplo, hacer el testado como corrección en el texto escriturario. Al final del texto, entonces, poner la palabrita testado, entrecomillado comercio no vale, y una firma a continuación de las partes. Puede ser un contrato bilateral, entonces la firma de las dos partes. Puede ser un contrato multi o plurilateral, vendrán la firma de todas ellas. ¿Sí? Como firma especial, aparte de que obre la firma quizás más abajo, ¿sí?, de las partes que han suscrito ese instrumento, es una firma especial en el lugar en que uno efectúa el salvado. ¿Estamos? Bien, bien, bien. Vamos a meternos, ¿sí?, en un tema muy interesante que uno lo empieza a ver acá en parte general y seguramente cuando vayan avanzando en la carrera y en la época, momento en que estamos, ¿sí?, de digitalización de la vida cotidiana,
Vamos a estudiar algunos lineamientos muy básicos acerca de los documentos digitales, firma digital y firma electrónica. ¿Está? Esto está regulado, ¿sí?, de una manera hoy en día ya muy genérica desde el 1 de agosto del 2015 por el artículo 288 del Código Civil y Comercial. Después péguenle un vistazo, pero van a ver que establece que en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital. ¿Está? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, que para un documento digital o instrumento generado por medio electrónico, pueden ser firmados ya no con una firma hológrafa o de trazo o de puño y letra, sino con una firma digital. ¿Sí? Entonces leamos el concepto, ¿sí?, la calificación autárquica, interpretación autárquica que hace la propia ley de firma digital, ley 25506, que es de noviembre del año 2001, digamos, antes de que se caiga todo el país con la crisis de fines del 2001 y arranque del 2002, ¿sí? Entre medio de todo ese caos, se sancionó y puso en vigencia la ley 25506. En su artículo 6 se define qué es lo que es un documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este artículo 2? Que cuando en general la legislación establezca de que, por ejemplo, un acto o contrato o convenio debe celebrarse bajo forma escrita, ¿sí?, se podrá, digamos, formalizar bajo la estructura de un documento digital. ¿Está? En ese caso va a tener que ser firmado digitalmente, ¿sí?, puesto que la firma digital equivale a firma hológrafa. ¿Está? Es lo que dispone el artículo 288, parte final de nuestro Código Civil y Comercial. Veamos a continuación qué es lo que es una firma digital. Porque uno cuando se mete en este tema y lo toca, digamos, por vez primera y va, digamos, profundizando, como que en un primer vistazo uno cree que firma digital es aquella en que uno, por ejemplo, cuando abre un documento en el celular, en la tablet, en la netbook, en la PC, como que abrimos un documento PDF y hay un trazo, una firma y un nombre abajo, como que eso equivale a firma digital. Y la respuesta es que eso no es firma digital, ¿sí?, puesto que firma digital debe cumplir los requisitos establecidos en la ley, y en este caso en la República Argentina son los requisitos establecidos por la ley 25506. Entonces vamos a leer entre todos qué es lo que es una firma digital. Vean. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permitan identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. ¿Está? Entonces no es cualquier cosa la firma digital, ¿sí? En definitiva, es como que la base es un procedimiento matemático, ¿sí? ¿Está? Y ojo acá, no hay que confundirse firma digital, ¿sí?, prevista en el artículo 2 de la ley 25506 de firma digital en la Argentina, con firma electrónica. ¿Está? No quiero, digamos, embarullarlo con este tema, porque es como para que tengan una idea, como para que empiecen a escuchar, ¿sí?, acerca de este tema, sobre todo para lo que va a venir más adelante en la carrera y Dios mediante en sus vidas de
de profesionales del derecho. Es un fenómeno que está, digamos, desembarcando ya casi 20 años en el país, en nuestra provincia, con una antigüedad que no supera los 4 o 5 años de antigüedad de la misma. Vean, entonces, después fíjense cuáles son los requisitos de validez de la firma digital que establece el artículo 9 de esta ley. ¿Sí? En definitiva, en la firma digital, ¿sí? ¿Cómo va a resultar? ¿Sí? Va a resultar con la utilización de un certificado digital. Es como que cada firmante, cada persona tiene que tener un certificado digital con el cual podrá firmar, suscribir documentos digitales. Y cuando, digamos, utiliza ese procedimiento de firma digital, ese procedimiento matemático, se trabaja con una clave privada y una clave pública. ¿Está? Porque vamos a ver, después fíjense la ley, como que quiénes son en definitiva los sujetos de la firma digital. Por un lado el firmante, que es el signatario. Está aquella persona que utiliza el procedimiento de firma digital en un documento digital. Y después estará la autoridad certificante. ¿Está? Entonces, como que uno, para que algún día pueda firmar un documento digital con firma digital, uno primero tiene que registrar su firma por ante la autoridad certificante. ¿Sí? Son empresas, algunas de ellas estatales, otras privadas, ¿sí? Autorizados en definitiva hoy en día por el Ministerio de Modernización, que permiten, digamos, uno tiene que registrarse ante estos entes, brindar datos personales de identificación y ellos en definitiva luego te brindan cuál es el método o modo de procedimiento para que uno firme digitalmente documentos digitales. En muchas de las veces esto sucede cuando la autoridad certificante le otorga al firmante, ¿sí? Al suscriptor, por ahí le suena el llamado token, el token, como si fuera un aparatito, ¿sí? Lo que antes parecía un pendrive chiquitito. Bien, entonces como que uno con la utilización del token es como que ahí se trabaja con este juego en tándem de la clave pública con la privada. Y entonces, en ese preciso instante en que uno está trabajando un documento digital, si uno le aplica precisamente ese procedimiento matemático, el documento digital queda firmado por la persona bajo la cual se encuentra registrado ese certificado digital de firma. ¿Está? Así que bueno, después péguenle un vistazo a esta ley 25506, yo les voy a acompañar. Y bueno, es interesante y es algo que se viene, ¿sí? Les cuento que, por ejemplo, hoy en día, en la práctica, de a poquito va llegando el tema este de la firma digital, por ejemplo, para las llamadas constituciones de SAS. ¿Qué es lo que son las SAS? Sociedades por acciones simplificadas. Estas son una figura, un tipo de sociedad que se estudia en el derecho comercial, que en teoría uno las puede constituir y registrar en 24 horas. Está todo este procedimiento de firma digital y demás, es con la idea de que, obviamente, que se acorten los tiempos y los plazos. Pero bueno, ahí está la gran polémica, en definitiva, ¿sí? Esta gran polémica de que cuando uno envía un documento digital, supongamos por correo o por alguna otra herramienta, correo electrónico, que no haya cambio en el contenido de ese instrumento. Está de allí que cuando supongamos que hay un remitente, alguien que envía, ¿sí? Un correo electrónico de origen y luego hay un correo electrónico de recepción o de destino. Cuando el usuario del correo electrónico de destino abre el documento, ¿sí? Precisamente, supongamos que ese documento digital está firmado por alguien. El receptor va a tener que validar esa firma. Es como que yo les diga, abre el archivo Word o abre el archivo PDF, ¿sí? Y va a haber probablemente algún trazo visual. Puede que haya, puede que no haya, puede que haya tan solo un nombre, ¿sí? Pero va a haber, digamos, un casillero en el cual uno con algún
hipervínculo, cursor, o si estamos utilizando, digamos, una tablet o celular, tocando, digamos, el mismo, en ese instante es como que viene la validación por la autoridad certificante. ¿Sí? Es como decir, el usuario del correo electrónico de base, de origen, verificamos que él fue el que firmó el instrumento y que ese instrumento, en ese traslado, entre comillas, digital, no fue modificado. Es como que el contenido, digamos, el texto de ese instrumento permaneció inalterado, sin modificaciones. Entonces eso es lo que se busca con la firma electrónica. ¿Está? Y vuelvo a reiterar, en la práctica, ojo que se viene este tema, porque en el mundo del derecho comercial, la constitución de las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí?, admiten que uno las constituya por documento digital, ¿sí?, y con firma de los socios fundadores, firma digital. ¿Está? Muy bien. Vamos a un último tema, ¿sí?, que vamos a tratar y con el cual vamos a ir cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí?, que tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen los archivos, no me acuerdo ya si les envié o ahora los voy a reenviar a sus correos electrónicos. Salimos ya de la órbita del instrumento privado y vayamos a profundizar un poco una de las principales especies de instrumento público, ¿sí? Hablamos de la escritura pública, ¿sí? Bien, no se olviden lo siguiente, ya lo hablamos en la clase anterior, pero vuelvo a reiterar, sí, puesto que puede ser que muchos de ustedes estén escuchando esto por vez primera, ¿sí?, o por segunda o tercera vez en sus vidas. En el protocolo del escribano, ¿sí?, se formalizan escrituras públicas y actas notariales. ¿Está? Algo dijimos en la clase anterior. ¿Qué es lo que es el protocolo? Son hojas libres de color azul que en el caso misionero del Colegio Notarial de Misiones la provee el Colegio Notarial de a 10 o múltiplos de 10. ¿Está? Entonces, nosotros los escribanos, digo nosotros porque yo soy escribano de registro, ¿está?, tenemos que autorizar escrituras públicas y actas notariales en protocolo. Nace siendo foja libre, cuando termina el año calendario tenemos la obligación de, junto con otra documentación que vamos agregando y junto con los índices que facilitan la búsqueda, encuadernarlos, ¿sí?, en tomo con un lomo que puede tener hasta cierta altura. ¿Sí? Supongamos que hicimos 200 escrituras y bueno, seguramente tendremos 4 o 5 tomos para el año 2019, para el año 2020. ¿Está? Recién allí se da forma en tomo cuaderno. Sigo con la idea. Tanto la escritura pública como las actas notariales son instrumentos públicos, ¿sí? Y no se olviden que el instrumento público es el autorizado por quien ejerce función pública, ¿sí?, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. El instrumento público es susceptible de ser clasificado atendiendo a su origen en instrumento público de origen judicial, de origen administrativo o de origen notarial. Entonces, cuando estamos en presencia de escrituras públicas y actas notariales, estamos en presencia de un instrumento público de origen notarial, ¿está?, sea la escritura pública o el acta notarial, ¿sí? Y algo hablamos en la clase anterior. Yo les dije, ¿cuál es la gran diferencia entre una escritura pública y un acta notarial? Que la escritura pública, ¿sí?, autentica, ¿sí?, da fe de actos jurídicos, actos o negocios jurídicos. Y es lo que surge del artículo 299, ¿sí? Después yo les invito a que lean con tranquilidad, digamos, de manera concienzuda para cuando preparen el final. ¿Sí? Acá les leo el copete, digamos, la parte introductoria. Escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones que contienen uno o más actos jurídicos. ¿Está? Ahí está el objeto. Vayamos ahora rápidamente al artículo 310.
Entonces yo le estoy marcando la principal diferencia entre la escritura pública y el acta notarial. En la escritura pública entonces se autentican, el escribano da fe de que ante el escribano, por ejemplo, se celebra una compraventa, una donación, una permuta, ¿sí? La celebración de un contrato de fideicomiso o de un acto formal solemne de última voluntad como lo es el testamento, ¿sí? Acto o negocio jurídico. En cambio, el acta notarial tiene por objeto autenticar, o como se suele decir más técnicamente, fedacionar, de fedación, de dar fe, acerca de la existencia de un hecho jurídico, ¿sí? La comprobación de un hecho jurídico. Vamos a leer el 310. Bajo este epígrafe de actas, se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sería ejemplo de un acta notarial? Por ejemplo, un acta de constatación de una mancha de humedad en una vivienda. ¿Sí? Un acta notarial de constatación o comprobación de invasión de la construcción de un inmueble lindero. Supongamos que el vecino levantó una pared, ¿sí? Medianera e invade el lindero, invade nuestra propiedad. ¿Sí? O puede ser un acta de notificación, ¿sí? Supongamos que hay un requirente interesado en notificar algo, ¿sí? Entonces todos esos son claros ejemplos de actas notariales. Vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que hay de común entre el acta notarial y la escritura? Que ambos deben hacerse en protocolo, es decir, en esas hojitas azules de color, en esas hojitas, fojas libres de color azul. Una idea también muy básica les doy acerca de las actas notariales, estas actas de comprobación, de notificación. Hay veces también que hay actas para requerir algo, o que una persona entregue una cosa o que no entregue. ¿Qué sucede? El acta notarial tiene una estructura muy básica, ¿sí? Tiene una primer parte que se llama requerimiento rogatoria, en el cual la persona que viene a solicitar nuestros servicios intenta justificar por qué debemos intervenir, ¿sí? Supongamos ese dueño de vivienda que tiene una mancha de humedad. Entonces nos cuenta esa razón de ser, nosotros lo volcamos al texto y aceptamos el requerimiento, ¿sí? La actividad notarial siempre es rogada, actuamos a requerimiento de parte. Entonces ahí queda fijado, ¿sí? Estampado el requerimiento. Firma el requirente, firma y sella el escribano. Luego viene la segunda parte del acta notarial, que se denomina la diligencia. La diligencia es ir a hacer propiamente la constatación del hecho que pretendió el requirente, ¿sí? Ir a comprobar la mancha de humedad, ¿sí? Ir a comprobar la manifestación de una cierta persona requerida o notificada. Y eso es en definitiva, de una manera muy sintética, la estructura del acta notarial. ¿Está? Finalmente, ¿qué otra cosita quiero decirles? Después péguenle un vistazo, sí, es interesantísimo. Lean el Código Civil y Comercial a partir del artículo 299. ¿Sí? Léanlo hasta el artículo 312. Si hacen la lectura, digamos, integral de esos 10, 11 artículos, 12, 13 artículos, perdón, van a tener una idea más cabal de qué es lo que es una escritura pública y qué es lo que es un acta notarial, ¿sí? Otra cosita, y con la cual cerramos, digamos, la clase de hoy, ¿sí? La escritura pública y el acta notarial se hace en protocolo. El protocolo es ese juego de hojas, como les digo siempre, de color azul, ¿sí? Respecto a los cuales el escribano es custodio, ¿sí? El protocolo siempre debe quedar en escribanía por un plazo legal. Luego debe pasar, ¿sí? Para su custodia, ¿sí? En definitiva, a un organismo que hasta poco tiempo, digamos, hasta la semana pasada se llamaba el Archivo General de Tribunales, ¿sí? Que en realidad no desaparece el órgano, pero sí desaparece su función de custodia de protocolos. Esa función de custodia de protocolos va a quedar en cabeza del colegio notarial. Reitero, el protocolo es de titularidad del Estado provincial, en este caso la provincia de Misiones. El escribano, cuando lo tiene en su escribanía, es como que tiene la obligación de custodiar,
¿sí? Por eso tiene que ponerlo en un armario, que se dice que tiene que ser ignífugo, es decir, contra fuego, con cerradura, por si hay algún atentado o robo. Entonces, lo que las partes firman, supongamos es una escritura o es un acta notarial de constatación, siempre queda ese original en escribanía. Y eso es lo que se conoce como el principio de matricidad. Pero resulta ser que, supongan ustedes, el comprador de un inmueble, ¿sí? O el testador en un testamento, ¿está? O el requirente de un acta, él quiere llevarse algo para decir, bueno, hice con el escribano la compraventa, la donación, el testamento, el acta notarial. ¿Qué es lo que me llevo si el original queda en escribanía? No se olviden. Segunda parte del artículo 299. Debe entregarse a las partes del acto una copia o testimonio. ¿Está? Una copia. Y hay dos maneras muy básicas de expedir esa copia o testimonio. Que no me meto porque no es propio de la materia civil parte general, sí, pero si alguno de ustedes sigue la carrera notarial, quizás algún día lo veamos más adelante. ¿Sí? No se olviden, el escribano entrega en mano a los requirentes o a los compradores, ¿sí? O a los testadores, supongamos de un testamento, una copia o testimonio legalmente expedido. Y esa copia o testimonio tiene el mismo valor que el original. Ahora bien, si algún día hay una variación entre la copia y el original, tiene mayor valor legal y hay que estarse, digamos, al contenido del original. Es lo que dispone la parte final del artículo 299. Si hay alguna variación entre esta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido de la escritura matriz. ¿Está? Por eso esta anteúltima oración disponía la copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público. También es instrumento público. Y hace plena fe como la escritura matriz. ¿Está? Después anótenlo, por favor les invito a que lean el artículo 301, ¿sí? Y también los artículos 305 y 306. El 305 es muy importante, ¿sí? Porque tiene todos los requisitos que va a tener que contener la escritura pública. ¿Está? Desde lugar y fecha del otorgamiento, nombre y datos personales de los comparecientes, naturaleza del acto, ¿sí? La constancia instrumental de la lectura, ¿sí? La firma de los otorgantes, del escribano. Ahí están todos los requisitos que tiene que contener una escritura pública. Muy bien, entonces, ¿sí? Vamos cerrando la clase del día de la fecha, más cortita que en otras oportunidades, ¿sí? Y bueno, como siempre, agradezco la atención brindada. No me despido aún, puesto que vamos a tener un encuentro, como les dije, a manera de clase de consulta el jueves que viene, sí que va a ser jueves 12. Así que reitero que en la semana iré pasándoles el dato de ID y contraseña, así nos encontramos aquel que tiene, digamos, ganas o tiene ganas de sacarse algunas dudas y alguna que otra consulta que quieran hacerme en lo particular sobre el final de la materia. Está, digamos, tarea a disposición de ustedes en ese día y horario, el jueves 12, ¿sí? A las 18 horas. ¿Está? Muy bien, me despido de ustedes. Como siempre, les mando un saludo muy afectuoso. Cuídense, cuiden a su gente y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Que será nuestra última clase, clase de consulta. ¿Estamos? Muy bien, gracias, chau, chau.